Mi nombre es Gabriela Pérez, soy la directora asociada del programa de educación continua del Fideicomiso para la Escuela de Derecho. Me gradué hace unos pocos años, el año 2017, ¿verdad? De la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico. Así que nada, estoy aquí hoy porque pues les quiero dar unos tips, ¿verdad? De cómo enfrentarse a este nuevo ciclo de vida, ¿verdad? Que ustedes están considerando o están ya seguros que ese es el camino para ustedes. Antes de que se me olvide, pues precisamente quisiera agradecer a la doctora Costa y a el programa de apoyo al estudiante de la Escuela de Derecho por esta iniciativa, porque verdaderamente entiendo que es algo bien importante para dentro del proceso, ¿verdad?, de estudiar Derecho. Es importante que todos estemos preparados, o si no, nos den la oportunidad de entender un poco, ¿verdad?, ese proceso que nos vamos a enfrentar para que no nos coja de desapercibidos y que no nos tome así como un shock, que para muchas personas el adentrarse a estudiar Derecho, pues precisamente puede ser un poco, ¿verdad?, chocante, pues por todas las cosas, los diferentes cambios que no solamente te está adentrando a un lenguaje completamente distinto, sino también es algo que cambia tu vida completamente, desde tu rutina hasta tus hábitos de estudio, hasta tu manejo del tiempo, es algo que va a impactar tu vida de una forma u otra. Así que es importante pues que tengamos presente, ¿verdad?, que estamos entrando a algo completamente distinto y que básicamente va a ser un ciclo en nuestra vida completamente distinto. Un ciclo que acaba muy rápido, ya sea diurno o nocturno, es algo que se va volando, pero es un proceso retante, ¿verdad? Es un proceso que nos puede generar, ¿verdad?, alguna incertidumbre, nos puede generar mucha ansiedad, pero sí es un proceso, o sea, completamente, vamos a decir, rewarding, verdaderamente cuando uno ¿verdad?, toma su último examen en la Escuela de Derecho y cuando uno se para ahí y con la toga y dice, wow, lo logré, es algo que it makes it all worth it, o sea, lo hace completamente eh, lo hace, o sea, todo lo que sufriste, todo lo que pasaste, porque no voy a decir sufriste, todo lo que llevaste, todo lo que te llevó ahí, pues te llevó verdaderamente a un crecimiento como persona, no solamente como profesional. Verdaderamente es un proceso que nos hace crecer personalmente y profesionalmente. Así que nada, yo estaré entonces en estos momentos pues dándole algunos tips primero de los que pueden hacer, ¿verdad? Para antes, que puedan tener en mente antes de comenzar la escuela de Derecho, y luego pues me gustaría darle también unos tips de cómo enfrentar ese primer semestre dentro de la escuela, ¿verdad? Que puede ser un poco fuerte para muchas personas. Bueno, primero que nada, me gustaría mencionar que es bien importante que nosotros, ¿verdad? Porque como dije, vamos a entrar a un ciclo completamente distinto, a una rutina completamente distinta, pues que nosotros nos demos la oportunidad vamos a decir, de como que cerrar lo que estábamos haciendo anteriormente y darnos ese espacio para respirar, ¿verdad? Ya sea se graduaron de bachillerato, pues sí, pues vamos a tomarnos, mira, nos graduamos en mayo, pues vamos a tomarnos por lo menos 2-3 semanas para no hacer nada, ¿verdad? Dentro de lo que se pueda, dentro de que la vida nos deje, vamos a tomar un espacio para irnos de road trip, ¿verdad? Vamos a tomarnos un espacio para leer un buen libro, porque yo sí pienso que es importante, ¿verdad?, que uno haga un cierre de lo que ya pasamos, ¿verdad?, lo que ya logramos, y luego nos adentremos a descubrir esta nueva etapa de vida. Pues sí, yo recomendaría, ¿verdad?, que se tomen ese break de esas 3 semanitas por lo menos, para que entonces puedan coger un largo espacio de descanso
Y luego, pues entonces vayamos buscando información, viendo cómo podemos ir completamente preparados, ¿verdad? Para ese primer semestre. Yo recomendaría que dentro de esa preparación, pues sea muy importante, ¿verdad? Que vayamos y nos hagamos nuestros chequeos médicos, ¿verdad? Nuestros chequeos regulares, que pues vayamos al dentista, que vayamos a, ¿verdad? Nuestro médico primario, todas esas cosas, porque la realidad es que cuando uno se adentra a ese estudio, ¿verdad? Muchas veces nos consume tanto tiempo que no tenemos el tiempo para hacer estas cosas que también son primordiales, porque uno cuidarse, ¿verdad? De su físico y ¿verdad? De su físico y de su capacidad emocional y todo su ámbito emocional, pues también es bien importante. Así que yo pensaría, ¿verdad? Que uno pueda hacer todas esas cosas antes de entrar a derecho. También en cuanto a todo esto emocional y físico, pues también recomendaría hacer una rutina de ejercicios, ¿verdad? Porque el ejercicio es algo que nos puede ayudar, ¿verdad? A manejar la ansiedad, a manejar el estrés, a manejar, ¿verdad? Ese cúmulo de trabajo que vamos a tener, o sea, que vamos a tener estudiando derecho. Otra cosa es tener o identificar, ¿verdad? Un buen support system, ya sea en tu familia, en tus amigos, pues tener como que un grupo de apoyo que nosotros podamos identificar, ¿verdad? Que nos ayuden dentro de este proceso, ¿verdad? Aparte también de hacer algunos planes en cuestiones económicas, más si ustedes ya han pensado, ¿verdad?, que sería una opción pues tomar el préstamo dentro de la escuela para sufragar los gastos. Pues es importante que tengan ya como que un plan económico, porque ese préstamo muchas veces se tarda un poco, ¿verdad?, en llegar. Usualmente está llegando para mediados de octubre, así que ustedes tendrían esos 2 meses de agosto, septiembre, que estarían entonces esperando el préstamo, y pues es bueno pues que ya entonces tengan eso, ¿verdad? Que ya hayan pues hecho unos ahorritos y tenido eso, que no sea algo que los preocupe, porque verdad, eso es lo que buscamos, que no sea algo que los preocupe. Todas las cosas que nos puedan preocupar o nos puedan poner en una ansiedad, además de la que ya vamos a tener al estudiar derecho, pues debe ser algo, ¿verdad?, que debamos trabajar antes de entrar a la escuela. Otra cosa, ¿verdad?, es importante que nosotros identifiquemos si necesitamos algún tipo de acomodo razonable, ¿verdad? Para eso está la consejera de la escuela, que es a ella a que se le, ¿verdad?, que se le deja saber cualquier acomodo que uno necesite, pero es bien importante que uno identifique eso para que lo tenga presente, ¿verdad? Para que entonces no nos tome de sorpresa, que no lo dejemos para el último momento, para los finales, que de repente no se le dijo a la consejera, no se le dijo al profesor, no sabíamos, ¿verdad?, que eso nos iba a traer un problema o un conflicto. Y pues es importante que eso se identifique y pues se pueda identificar y se pueda trabajar desde el principio. Otra cosita, ¿verdad?, que yo creo que es importante para uno más o menos tener una noción de a lo que vamos, ¿verdad?, es ver películas. A mí, sinceramente, me ayudó mucho y siempre me río cuando la veo. Películas como Legally Blonde, aunque sean películas pues de Hollywood, pero sí nos dan como que cierta idea de lo que podría ser, ¿verdad?, ese ambiente. Legally Blonde, Paper Chase, son películas, ¿verdad?, que pues traen esa noción del estudiante 1L, ¿verdad?, del estudiante que acaba de entrar a la escuela de Derecho. Y pues eso es bueno, ¿verdad?, para que uno se acople, más o menos ver la estructura de los salones de clase, el método socrático, ¿verdad?, que es el método que se utiliza comúnmente en la escuela de Derecho. Así pues tienen una noción de cómo es el mundo, ¿verdad?, jurídico, que es un mundo completamente, ¿verdad?, un mundo
bastante distinto a lo que estamos acostumbrados y es importante eso. Bueno, lo próximo sería, y mucho más ahora en tiempos de COVID, ¿verdad? Es que tengan un buen manejo de la tecnología, ¿verdad? Y que tengan recursos tecnológicos, porque es importante, ¿verdad? Más ahora que, ¿verdad? Las clases son sincrónicas, pero es importante que tengan un buen servicio de internet, buena velocidad y que tengan, ¿verdad? Una computadora, porque no solamente ahora vamos a estar dando clases de manera sincrónica, sino que toda la investigación, todos los casos, todos los materiales de estudio en la Escuela de Derecho se hacen a base, ¿verdad?, de unas bases de datos que están todas online, ¿verdad?, que son Microjuris, LexisNexis y Westlaw. Así que es importante pues que tengan eso, ¿verdad? Tengan esos recursos disponibles para que entonces puedan hacer sus búsquedas, que básicamente, o sea, les diría el primer año, bueno, todos los años, pero van a ver que van a estar leyendo mucho, van a estar leyendo constantemente y los profesores le van a dar un prontuario con los casos y ustedes son los que tienen que entonces hacer la búsqueda de esos casos. Así que para poder hacer esa búsqueda, pues entonces tienen que tener esas bases de datos disponibles que obviamente pues la universidad pues le da acceso a ellas. Otra cosa importante es en cuanto ya adentrarse a la escuela es identificar hobbies, ¿verdad? Identificar hobbies porque es bien importante que aparte de una rutina de ejercicio, pues uno tenga ese espacio para uno, ¿verdad? Para ese espacio libre de uno hacer algo que lo saque, ¿verdad? ¿Verdad? De ese mundo nuevo que muchas veces pues vamos a estar tan metidos en él que si no lo identificamos lo podemos dejar pasar y no nos vamos a dar la oportunidad, ¿verdad?, de tener esos espacios libres. Esos espacios libres son muy importantes, a la vez como estudiar, ¿verdad?, y estar en tiempo con todo lo que se da el material, pues también es importante tener ese tiempo para uno poder descargar, ¿verdad? Y liberar la mente, ¿verdad? De ese proceso. También pienso que es importante que desde ya vayan viendo, pienso que es algo, ¿verdad? Sumamente vital, es el time management, ¿verdad? El manejo del tiempo. Sobre todo aquellas personas que trabajan, ¿verdad? Aquellas personas que piensan hacerlo de manera nocturna, pues es bien importante que tengan como que ya un schedule, ¿verdad? No solamente contando las clases, el tiempo de clases, pero sino también contando el tiempo que vamos a tomar para ¿verdad? Para el estudio. Yo, ¿verdad? Eso es algo bien personal y la realidad es algo que cada uno debe decidir por sí, pero mi recomendación sería pues que si uno tiene, que es lo que usualmente, ¿verdad?, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, pues nosotros tenemos aproximadamente dos o tres clases diarias, ¿verdad? Pues entonces si eso nos va a tomar un tiempo de como 5 horas, ¿verdad? 4 o 5 horas, pues entonces nosotros por lo menos debemos reservar 3 horas, de 3 a 4 horas diarias para, ¿verdad? Para entonces estudiar y mantenernos al día con las clases. Es bien importante que tomemos ese tiempo porque no podemos dejarlo para lo último. Por ejemplo, en la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico, los exámenes, la gran mayoría de los exámenes son a lo último. O sea, tenemos un examen por materia. Entonces, si nosotros no nos preparamos desde el principio, no vamos a estar, ¿verdad?, al corriente de la clase, primero, y segundo, no va a dar el tiempo para uno poder estudiar todo el material el mes antes, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que ir poquito a poquito estudiando para que entonces no nos coja de sorpresa, porque entonces si nos coge de sorpresa, pues no solamente estaríamos bregando ¿verdad?, con el material, sino estaríamos bregando con la ansiedad, con el estrés, con todo eso que nos provocaría
¿verdad? El estar atrás en las clases y en el material. Otra cosa es saber, ¿verdad?, que es bien normal que uno se sienta ansioso, ¿verdad?, que uno se sienta nervioso, que uno no entienda, ¿verdad?, que uno no entienda lo que el profesor está diciendo muchas veces. O sea, es bien normal que dentro de ese primer semestre para nosotros nos parezca algo, otro lenguaje, como si nos estuviesen hablando en chino. Es completamente normal. Pero poco a poco nosotros vamos retomando, ¿verdad? Y vamos tomando conocimiento, ¿verdad? Del lenguaje, de las palabras, de los recursos, de los procesos, ¿verdad? Así que no se sientan cohibidos, no se sientan mal por no sentir que no entienden lo que le están diciendo, lo que están leyendo, porque es bien normal, pero por eso mismo es que tenemos que entonces hacer un buen hábito de estudio para entonces poder nosotros ir poco a poco, ¿verdad? De la mano del profesor junto con la información que nos dan en las clases, pues ir pudiendo pues recuperar y entender, ¿verdad?, lo que nos están diciendo y adentrarnos nosotros mismos a ese proceso. Por eso mismo es que sí, aunque van a ir de la mano con el profesor en las materias, pues también es importante que se den ese tiempo, ¿verdad?, de autoestudio para que entonces uno pueda ir poco a poco entendiendo el material. Así que es importante que tomen ese tiempo, ¿verdad?, que desde ya pues hagan una rutina que puedan enfocar el estudio y muchos van, el primer semestre, verdaderamente se los digo, van a enfocarse mucho van a tomar mucho tiempo en el proceso mental de entender, ¿verdad? Y eso pues es importante y es completamente normal. Otra cosa, ¿verdad?, que les recomendaría... Ajá, sí. Con permiso, sí. Quiero enfatizar en eso porque es algo que a todos los estudiantes les genera mucha ansiedad. Desde que yo estoy en la escuela, 3 años en este proceso de admisiones y viendo, ¿verdad?, el sentir de los estudiantes, escuchándolos, ellos todos manifiestan que no se entiende nada. Así que no se entiende nada porque es un proceso de adaptación, es como si usted fuera a otro país, aún los que viven y los que han estudiado en Río Piedras van a sentir que van a otro espacio totalmente diferente. Y hablando con Gabriel y compartiendo, él me dice, mira, no es hasta noviembre básicamente que uno empieza como que digamos a consolidar esa idea y a poder comprender lo que los profesores están hablando. Así que eso es algo natural, aunque sabemos que angustiante. Uh-huh, uh-huh. Sí, Gracias. definitivamente a eso también quería traer, ¿verdad? Que no solamente es un lenguaje completamente distinto, sino que también es una rutina y un proceso y una adaptación dentro de completamente distinta. O sea, por ejemplo, el edificio, pues para aquellas personas, ¿verdad?, que son de Río Piedras, el edificio está en Río Piedras, sí. Pero es que la dinámica es completamente distinta a lo que uno está acostumbrado en otras facultades, ¿verdad? Y estando en bachillerato y hasta las diferentes maestrías que se dan en el recinto, o sea, estamos en un ambiente muy distinto y para eso yo recomendaría, o sea, para acoplarse a ese proceso, yo también recomendaría que ustedes, ¿verdad?, dentro del proceso del primer semestre, pues que hagan como su grupito, ¿verdad?, su grupito de personas que usualmente, en mi experiencia, es como el salón de clases, ¿verdad?, el grupito así más close que se da en la clase de investigación y redacción, que se da el primer semestre en la Escuela de Derecho, porque usualmente las demás clases pues ya son ¿verdad? Son ya con muchas otras personas, son 60, 50, 60 personas, así que ese grupito de investigación, que usualmente son como 12, 15 personas, pues en mi experiencia fue como esas personas que al principio pues
como nos dimos esa oportunidad de unirnos y fue mi grupo de apoyo dentro de ese primer semestre. Así que es importante que ustedes pues identifiquen, ¿verdad? Ese grupito de personas y hagan lo que nosotros llamamos, ¿verdad? En la Escuela de Derecho, los bufetes, los bufetitos, que son las personas que se unen y entonces pues se van preparando juntos para la clase, porque la realidad es que uno no va a poder estudiarse todo lo que le mandan para todas las clases. O sea, eso es bastante retante, por no decir inhumano, es retante. Siempre es bueno, ¿verdad? Nosotros no solamente tener ese apoyo emocional de esa persona que también está pasando por ese proceso, ¿verdad?, de adaptación, sino también, pues, dividirnos el material. Y entonces así también, pues, si yo me leo un caso y tú te lees otro y entonces me mandas el resumen, pues entonces estamos los dos, ¿verdad? Ya listos para enfrentar ese material el día que el profesor lo discuta. Así que sí, yo recomendaría que los bufetitos, ¿verdad? Este grupo de apoyo dentro de la escuela, pues es esencial. Otra cosa importante, ¿verdad? Es que nuestra escuela tiene muchas asociaciones, ¿verdad? Como son la Asociación de Litigio, como son los pro bonos de las diferentes materias, como es la revista jurídica. Pues esos son, ¿verdad? También, también lugares, ¿verdad? Espacios que te da la misma escuela de derecho para uno, pues, también tener ese apoyo, ¿verdad? Buscar ese apoyo de esas otras personas, conocer otras personas y pues tener ese espacio, ¿verdad? Para hacer amistades, para liberar, ¿verdad? Con otras personas, liberar no solamente carga, sino también, ¿verdad? Ese estrés y esa ansiedad ¿verdad? Que suele darnos ese primer semestre. También es importante saber, ¿verdad? Que tanto la doctora Costa, ¿verdad? Como la decana de estudiantes, como la consejera de la universidad, pues también están disponibles para cualquier, ¿verdad? Para ir llevándolos de la mano en ese proceso y cualquier cosa que les surja, ¿verdad? Ya sea de que me quiero cambiar de clase, ¿verdad? Ya sea algún proceso de ansiedad, emocional, de que también la biblioteca es bien importante, es esencial para ese proceso. Digo, ahora, ¿verdad? Estamos con esos recursos virtuales, pero esos espacios son esenciales para nosotros poder, ¿verdad?, sobrellevar el proceso y no solamente eso, sino también sentirnos parte de una comunidad nueva, que yo pienso que esa es la clave, verdaderamente es, ¿verdad?, buscar todos esos espacios en los que nosotros nos podamos sentir parte, porque vamos a estar ahí por 3, 4 años y vamos a estar ahí mucho, mucho tiempo. O sea, vamos a estar ahí bastante tiempo, no solamente en tiempo de finales, sino por mucho tiempo durante la semana. Así que es bien importante, ¿verdad?, buscar ese apoyo y esos espacios. Pues nada, yo creo que de verdad quiero hacer esto lo más informal posible. Cualquier pregunta, cualquier duda, pues para aquí estoy, para ayudarlo y para, ¿verdad?, clarificarle las dudas.